Segundito. Pues, ah, muy bien, pueden ver la presentación, ¿cierto? Sí, está bien. Ponen en pantalla completa la diapositiva, Juan. No aparece completa. No, No, tienes que poner abajo a la derecha, a ver si ya te sale. No, yo creo que deja, ahí estás moviendo. Ah, espera, eso, ahora sí ya sale completa. ¿Ya salió completa? ahora pues no del todo, ¿no? No, te sale como, ajá, ahí. ¿Listo? Eso, ahora sí Ahora se ve. sí, ahora Bueno, sí. muchas gracias. Bueno, empezando pues este nuevo tema, eh, para los que no me conocen, mi nombre es Juan Felipe Roballo, residente de Oftalmología de la Universidad del Valle, y vamos a entrar en materia en este tema que es bastante extenso, como decía la doc, y les voy a hablar un poco de las patologías más relacionadas con este espectro de entidades. Eh, Empezando entonces, no está de más decirles que la palabra cicatriz proviene del latín y pues sabemos que refiere básicamente al proceso que es de reparación de cualquier tipo de herida pues, presente en los organismos vivos. Pero si ya vamos a entrar a lo que se refiere a las conjuntivitis cicatrizantes, sobre todo cicatrizantes crónicas, se van a caracterizar por presentar inflamación y pues el mismo proceso de cicatrización de la conjuntiva. Como les decía, pues esto es un espectro clínico bastante amplio que puede ir desde fibrosis subconjuntival, que puede ser incluso imperceptible, a una gran distorsión de la anatomía de la superficie ocular, llegando incluso a condiciones como una fiebre de Fallot. De todas formas, hay que tener en cuenta que existen numerosas noxias o lesiones locales y muchas enfermedades, incluso sistémicas, que pueden llegar a causar las conjuntivitis cicatrizantes y sobre todo cicatrizantes crónicas. De todas formas, algunas de estas entidades son inocuas y pueden ser autolimitadas, pero otras pueden ser progresivas y, como les decía, afectar no solamente el ojo, sino también otro tipo de órganos relacionados, pues sobre todo si es si está asociado a patologías reumatológicas. Eh, Según lo que se ha revisado en la literatura, hay dos grandes estudios, uno que se realizó en Reino Unido y otro que se realizó en Oceanía, donde se estimó pues una incidencia mínima de estas conjuntivitis cicatrizantes. En Inglaterra se estimó que era de una persona por cada millón de habitantes, y en Oceanía de uno, pues ellos dicen 1.5, pues no, realmente no hay persona y media, pero esta es la tasa que dan para Oceanía. Pero a lo que quiero llegar con esto es que realmente en teoría es bastante raro la condición, o como les nombraré más adelante, puede que esté infradiagnosticada. De todas formas, el diagnóstico para llegar a esto no es fácil, sobre todo en las fases iniciales, sobre todo si no se tiene un adecuado detalle de la superficie ocular en la lámpara de hendidura, y pues esto conlleva que pues muchos de los médicos y muchos de los oftalmólogos pues no tengan una suficiente, ¿cómo decirlo?, como destreza para sospechar que puede tratarse de una conjuntivitis cicatrizal si no se hace pues un adecuado fondo, como les digo, un adecuado fondo de examen de lámpara de hendidura, conllevando pues al infradiagnóstico de estas entidades. Entre muchas patologías se pueden llegar a esto, pues tenemos que pues, procesos agudos como las quemaduras de la superficie ocular, sean térmicas o sean químicas, entre otras, pero hay otras condiciones como el Steven Johnson o su fenotipo más agresivo, conocido como la necrólisis epidérmico-tóxica, conocido anteriormente como el nombre del síndrome de Leigh, o otras condiciones un poco menos prevalentes como las keratoconjuntivitis atópicas o vernales, o otro tipo de entidades como los pemphigoides de la membrana mucosa. Entre otras entidades, principalmente estas pueden llegar a llevarnos a unas conjuntivitis cicatrizales crónicas, y son incluso prescritas como las principales causas de deficiencia de células madre limbales, sea uni o bilateral. Como les decía, pues las etiologías de estas conjuntivitis cicatrizantes pueden ser diversas, pueden clasificarse de una forma propia local del ojo, sin llegar a presentar ningún compromiso sistémico,
o puede ser parte del espectro de muchos trastornos multisistémicos, destacando que entre estos trastornos multisistémicos el compromiso ocular puede ser la manifestación inicial. Les quería compartir este cuadro como un algoritmo a ver cómo decirlo, de sospecha diagnóstica de enfermedades de conjuntivitis cicatrizante, sobre todo las crónicas, donde se hace una división, sea por enfermedades propias del ojo, sea por enfermedades oculodermatológicas, sean por enfermedades propias dermatológicas, por desórdenes multisistémicos o misceláneos, ¿sí? Cosas mucho más raras. Dentro de las enfermedades propias del ojo, entonces, tenemos que considerar que puede presentarse una conjuntivitis cicatrizante crónica inducida por drogas, que es esta primera de acá, pero no nos olvidemos de causas infecciosas como son las conjuntivitis por adenovirus, el tracoma, conjuntivitis agudas con posibles secuelas pues, a corto, mediano y largo plazo, como son las secundarias a traumas físicos, o sea, o por quemaduras o por irradiación, o asociado a neoplasias, donde podemos tener entidades que pueden ser los pemfigoides paraneoplásicos, o incluso carcinomas de células sebáceas que se pueden enmascarar y verse como cicatrizales. Dentro de las enfermedades oculodermatológicas que pueden llegar a presentar estas conjuntivitis cicatrizantes, entonces tenemos el síndrome de Stevens-Johnson y su variante más agresiva, que es la necrolisis epidérmico-tóxica. Podemos tener un pénfigo de membrana mucosas, o podemos tener las queratoconjuntivitis atópicas, o un pénfigoide buloso, o un pénfigoide paraneoplásico, como les decía, o un pénfigo paraneoplásico, dependiendo pues, de otras causas pues, tumorales, y cosas más raras como la epidermolisis bulosa. Dentro de enfermedades propias dermatológicas que pueden llegar a afectar el compromiso ocular, pues no nos olvidemos la más representativa es la rosácea. ¿Sí? La rosácea, pues con sus cambios cicatrizales que hemos visto, pues hemos tenido la oportunidad de ver esto en las consultas. Pero no olvidemos de dermatitis herpetiformes, de los líquenes, del líquen plano y de los lupus, ya sea un lupus eritematoso sistémico o un lupus discoide. Dentro de los desórdenes multisistémicos, entonces, si hay una historia de un trasplante, un trasplante autólogo de médula ósea, y empezamos a ver estos cambios oculares, o incluso pueden presentarse otras manifestaciones sistémicas, hay que considerar una enfermedad de injerto contra el huésped. O no nos olvidemos también de los lupus, sea el discoide o el sistémico, condiciones pues mucho más como de descarte. Hay que estudiar mucho como llegar a concluir que el paciente llegue a presentar una sarcoidosis, o si hay otras manifestaciones de sequedad ocular sistémica, xeroftalmia, xerostomía y el ojo seco, que no olvidemos siempre tener en cuenta el Sjögren, o manifestaciones reumatológicas como la granulomatosis de Wegener, las amiloidosis, o incluso otras neoplasias como carcinomas broncogénicos. Y otro tipo de entidades un poco más raras, poco prevalentes, entonces considerar las displasias ectodermales, que eso pues sobre todo desde congénitas de nacimiento, y otras cosas como el síndrome del intestino irritable y las porfirias cutáneas tardías. Para ya ir, entonces, como ir armando rompecabezas pues, de todo este tipo de entidades que pueden manifestarse como cicatrizantes crónicas, pero que es importante conocer pues, su real etiología y el amplio abanico de que tenemos para esto. Entonces, uno tiene que aplicar una adecuada semiología. Uno tiene que empezar a ver qué signos clínicos hay para estas conjuntivitis cicatrizantes, pero hay que tener en cuenta la periodicidad, hay que tener en cuenta la gravedad, el curso y la causa de la inflamación conjuntival. Los médicos tenemos que hacer un buen ejercicio clínico y debemos estar siempre al acecho de tener pues como estos signos reveladores de estas conjuntivitis, y pues siempre hacer un examen físico completo, una adecuada revisión por sistema, pero siempre pues, en la parte oftalmológica hacer un examen ocular bastante profundo. Hay que tener en cuenta que hay unos signos que son tempranos,
que son sutiles y que pueden ser incluso imperceptibles, que pueden incluir una leve fibrosis caruncular o subconjuntival, que después se va volviendo lo que denominan como un escorzo del fornis, como un pequeño saco, y llegar después con el tiempo en su progresión a llegar a generar un simbléfalo. Pero pues, como en muchas entidades oftalmológicas, cuando ya la entidad está muy avanzada, es que es mucho más evidente su semiología. Entonces, en casos avanzados, hay que tener en cuenta que ya empezamos a ver presencia de ojo seco o pérdida del pliegue semilunar, o empezamos a ver que hay depósitos de queratinas en esta superficie ocular. Empezamos a ver que hay distorsión de la anatomía de la arquitectura normal de los márgenes del párpado. Empezamos a ver la presencia de entropión, de triquiasis, también de distiquiasis, e incluso llegar a casos muy avanzados donde podemos empezar a notar un anquilobléfaro y dermalización de la superficie ocular. Les traigo estas primeras imágenes porque me gusta que compartirles que vienen como a hacerse como una idea de esos cambios que pueden ser inicialmente muy sutiles, que pues a medida que se va haciendo más evidente, que se van haciendo más notorios. En la imagen de la A, ustedes ven en la flecha blanca lo que se ve como en la conjuntiva tarsal superior. Se ve pues la presencia de cicatrices ahí en la flecha blanca. No me quiere señalar acá. Es nuestro. Acá, cicatrices en toda la mitad de la conjuntiva tarsal y describen presencia de granulomas. En la imagen de la B, ustedes pueden ver acá en el fondo del saco inferior este pequeño escorzo del fornis. Ustedes ven acá que ve como esta banda fibrótica que está entre la conjuntiva vulvar y la tarsal inferior. Pero en caso ya... Perdón, ¿escorzo es acortamiento? Sí, se refiere a un acortamiento, sí. ¿Esa palabra de dónde es que no la había como escuchado? No, pues no, eso es del contexto del artículo donde Del se... artículo, pero es un artículo español, perdón, es que no me fijé la No, procedencia. este artículo es de... Sí, es que me llama la atención porque para mí esta palabra es nueva, ¿no? es, Aquí es India. es hindú, Indian, sí. Es de Asia, sí, es hindú. ya, Ajá. es una traducción, ok. Sí, es Bueno, ya del contexto de la traducción, sí, señora. entonces, acortamiento del fornix. Del fornis, exacto. O sea, Sigue. acá en la imagen de la B. Ujú, Ya en la sigue. imagen de la C, pues es mucho más evidente empezar a notar que hay una banda fibrótica, un singléfano que empieza que llega incluso al limbo y atraviesa pues la córnea, que es un gran avance de compromiso corneal. En la imagen de la D ustedes ven fibrosis del canto lateral, ven estas bandas fibróticas acá, esta de acá y esta de acá. Ustedes ven acá pues, el canto todavía un punto libre. Y se empieza a ver pues, mucho más adelante pues, pérdida, esta misma fibrosis, puede haber pérdida de la misma placa, del pliegue semilunar. Y pues como ven en la última imagen de la D, hay bastante compromiso de la superficie ocular. Ustedes ven un grave simbléfano acá marcado en la flecha blanca y en todo el centro un granuloma grande que pues está viendo pues esta superficie ocular y pues llevando pues, de la visión y pues todas estas secuelas que dan estas conjuntivitis cicatrizantes. Acá en este tipo, en estas otras imágenes, pues en unos grados un poco más avanzados, ustedes ven en la imagen de arriba a la izquierda lo que corresponde a una deficiencia total de células madre limbales con un compromiso de un defecto epitelial persistente en el centro, casos mucho más avanzados de este tipo de enfermedades. En la imagen de la HB, caso mucho más avanzado todavía, donde hay una deficiencia de células madre totales con un cierre del fornis y dermalización de la superficie ocular. Y por último, en esta imagen de la H, ustedes ven completamente cicatrizada esta superficie ocular. Pues, ahí no hay limbo, ahí no hay
no hay fornis, no hay fondos de sacos y hay presencia de anquiloléfano y dermatización de esa superficie córnea. Pues, esto obviamente es un caso mucho más avanzado, no tratados, diagnosticados, o pues dependiendo del perfil del paciente, pues pacientes que pueden presentar de difícil acceso a servicios de salud y que pues no les queda más de otra que aceptar esa enfermedad, entre comillas. Pero la idea de mesa de esto es no tener que llegar a estos casos tan avanzados para después no llegar a este punto de llegar a perder esta función tan visual y estos cambios anatómicos tan severos. Pero hay algo de esperanza en esos últimos casos que estás presentando, por ejemplo, con las odontoqueratoprótesis, ¿no? Precisamente diseñadas para eso, pero bueno, eso es un tema de otro. Sí, aún en estos casos terribles, pues siempre hay una luz de esperanza. Sí, siempre tenemos un abanico amplio de opciones terapéuticas. No muy amplio, pero algo, pues. Algo, Como te digo, pero, sí. o sea, entre más avanzado, pues, no muy amplio. Sí, correcto. sí, señora. Sigue. Bueno, entonces, empezando a establecer el diagnóstico, tenemos pues esta deficiencia de células madre limbares, que pues como les decía es una característica típica de estos casos de larga data de conjuntivitis cicatrizales. Siempre tener en cuenta que semiológicamente esto se presenta como marcada pérdida del brillo corneal, se ve una córnea con defectos epiteliales que son persistentes y se ve pues, marcada neovascularización, formación pues panos avanzado, pues puede volverse a 360 grados y pues llegar pues a estos compromisos pues corneales bastante avanzados. De todas formas, siempre se debe incitar a los médicos, no solamente oftalmólogos, sino médicos de estas zonas pues, lejanas, a tener en cuenta estos signos semiológicos y hacer una adecuada búsqueda de esto, una adecuada revisión por sistemas y tratando de dilucidar siempre la causa subyacente de esta conjuntivitis cicatrizante. Acá les quiero compartir este algoritmo diagnóstico de este artículo que me parece sumamente como explicativo, como tratando de dilucidando y descartando posibles causas de estas conjuntivitis cicatrizantes. Entonces, de todas formas, siempre a tener una adecuada historia clínica del paciente, hacer un examen clínico completo, y esto nos va estrechando pues las opciones etiológicas. Pero entonces, si tenemos estos casos, lo primero que debemos preguntarnos es si esto está desde temprana edad, ¿sí? Entonces, si es así, uno puede pensar en una epidermolisis bulosa o puede pensar en una displasia ectodérmica, que ya más adelante les describiré un poco sobre qué podemos encontrar en estas displasias. Pero si no hay una historia de que aparezca a temprana edad, entonces uno empieza a ver por otro lado. Uno dice, ¿será que hay una historia de trauma o será que hay cirugías a repetición? Entonces, si es así, entonces uno tiene que preguntar si hay presencia de quemaduras que sean oculares, sean térmicas o sean químicas, o si hay pacientes con pterigio recurrentes que hayan pues, requerido pues, quirúrgico. Si no es así, entonces uno ya empieza a hacer otra exploración y tiene que a preguntar por causas neoplásicas. Hay historia de tumores o cáncer de cabeza y cuello que hayan tenido la necesidad de realizar radioterapia. Entonces, si es así, entonces uno dice, ¿será que esta conjuntivitis cicatrizal fue inducida por la radiación, por la radioterapia? ¿O será que es una conjuntivitis asociada, vamos a presentar un síndrome paraneoplásico? Entonces ahí vamos considerando opciones. Pero si no hay historia de radioterapia, cáncer de cabeza, entonces uno empieza a pensar, ¿será que hubo este paciente, un paciente hematológico? ¿Sí? ¿Será que hay historia de un trasplante algónico de médula ósea? Entonces, ante esto, si está presente, considera una enfermedad de injerto contigo. Pero si no es así, entonces miramos, este paciente ¿qué otras enfermedades oftalmológicas puede presentar? ¿Será que es un paciente de glaucoma?
Entonces, si es un paciente que llega a un glaucoma de larga data y un tratamiento de larga data, entonces hay que tener en cuenta que hay conjuntivitis cicatrizantes que son inducidas por drogas, sobre todo los antiglaucomatos y sus preservantes. Si no es el caso, entonces preguntarle al paciente, ¿usted tiene sequedad en la boca o le duelen las articulaciones? Pensando en algo reumatológico. Entonces, si es así, entonces hay que empezar a considerar mandar estudios para descartar alguna de esas entidades, incluyéndoles Sjögren, lupus, artritis reumatoide, entre otras. Si no es así, entonces buscamos por el lado de las alergias. Si el paciente dice que es alérgico, que ha visto la familia de alergias, entonces considera las keratoconjuntivitis alérgicas o incluso overnales. Si no hay nada de todo esto, entonces uno tiene que ver si hay compromiso, no solamente ocular, sino compromiso de las mucosas y de la piel. Siendo así, entonces para pensar en un síndrome de Stevens-Johnson hay un score que, grosso modo, da una puntuación donde el corte es 5. Si está menos de 5 este score o no hay compromiso de mucosa, entonces uno piensa en otro tipo de entidades como los de las mucosas o otras enfermedades autoinmunes. Y entonces hay que hacer pues, un estudio serológico, hay que hacer una tipificación para antígeno leucocitario humano o incluso llegar a pensar en hacer una biopsia conjuntival. Pero si este score para Steven Johnson era mayor de 5, entonces la posibilidad de Steven Johnson en una necrosis de piel micotóxica es mucho más elevada. Miramos cómo es el curso de esta enfermedad y pues, ya descartando otras cosas, entonces ya podemos llegar a considerar el síndrome de Steven Johnson, que de todas formas, pues, si no hay algo que no lleve como a este síndrome de Steven Johnson, pero de todo lo descartado previamente, de no se descartar del todo la coexistencia de un pemfigoide o de otras enfermedades autoinmunes. Entonces, este es como un algoritmo que incluye básicamente las etiologías, la mayoría de etiologías de estas cicatrizantes. Por acá, entonces, como les decía al principio, si pensamos a buscar causas congénitas, causas a temprana edad, y estamos pensando por ejemplo, en la displasia ectodérmica, entonces, ver que esto está desde la infancia y se va a relacionar con hallazgos específicos que van a involucrar todos los tejidos derivados del ectodérmico, como son el compromiso del cabello, el compromiso de los dientes, de la piel y otras estructuras de las mucosas. Recuerden que en la piel pues están las glándulas sudoríparas y estos pacientes tienden a ser edéntulos, a tener problemas de calor porque no sudan, no transpiran y pues van a tener pues, estos compromisos oculares también. Si estamos ante la presencia de que los hallazgos encontrados puede estar relacionado a alguna infección, como lo es el tracoma, que más adelante les voy a hablar sobre él, entonces no pensar solamente en tracoma, sino en keratoconjuntivitis por adenovirus o o por micoplasma. Pero acá se va a encontrar que la erupción y la mucositis que esto genera, pues no tiende a ser tan progresivo y pues se puede identificar en base pues, a la historia clínica y a ciertos hallazgos clínicos específicos. Tener también presente que hay injurias oculares, que como les dije al principio, como las quemaduras químicas o cirugías oculares repetitivas. O la radioterapia, eso también se puede ir descartando por historia clínica. Lo mismo aplica para los pacientes con trasplante de médula ósea, pues descartar la enfermedad de Lerto contra huésped, entre otras. Y bueno, acá pues volviendo a lo mismo, siempre mirar si hay tratamiento a largo plazo, sobre todo antiglaucomatoso y sus preservantes, que eso es como lo más relacionado. Se ha descrito incluso que en estas conjuntivitis inducida por medicamentos se ha descrito como un pseudopemfigoide o la misma DIC, que es esta conjuntivitis inducida por droga, pero que puede ser progresiva o no progresiva y que se pues generalmente en sus pacientes con glaucomas crónicos. Pero para este tipo de pacientes hay unas pistas clínicas que nos ayudan como a orientar por ese lado, no solamente que tenga glaucoma este tratamiento, sino que uno en el examen de lámpara de hendidura, entonces
a ver que haya marcado compromiso del punto lagrimal, sobre todo el inferior, pues, drenaje de la lágrima, donde vamos a encontrar este punto edematizado con fibrosis o incluso puede estar ocluido. Pero también puede presentarse cambios en la piel periocular, pueden haber cicatrices similares a nivel de skin como cremalleras en el fornix y la presencia o no incluso de simplefa. Estas imágenes de acá se las traigo para mostrarles lo que correspondería a un paciente con una displasia ectodérmica anhidrótica y pues una inducida por medicamentos. Acá en la imagen o sea, tenemos A, B y C. Esta primera imagen van a corresponder a estos pacientes con displasias ectodérmicas, con hallazgos también extrasculares, donde ustedes pueden ver acá en la flecha blanca está marcando la presencia de vitiligo, pigmentación de los tejidos perioculares, párpado y zona nasal. Puede haber presencia de alopecia y también estos pacientes tienen ser adéntulos, de dientes. Y como les decía, pues sufren de calores extremos porque no transpiran, no hay sudoración, no hay glándulas sudoríparas. Ya, si estamos queriendo ver como signos clínicos de conjuntivitis cicatrizales inducidas por drogas, pues vamos a ver que se van a destacar acortamiento del fondo del saco inferior, mucho más marcado acá en la imagen de la izquierda. Ustedes ven que hacia el canto, hacia el fornix inferior, en su nasal se ve bastante acortado, se ve bastante fibrosis, mucho mayor comparado a su porción temporal, que es la que está marcada acá con el asterisco, y se destaca pues que estos más que todos en el fornix inferior, ustedes pueden ver acá el fornix de arriba, o sea, el fornix superior pues sin este compromiso, pues acá resaltando el compromiso de los puntos de saco, pero obviamente se ve también pues, este paciente bastante hiperémico con marcada vascularización corneal, edema corneal, pues, seguramente fue marcado compromiso de su agudeza visual. Acá en la imagen de la E les quería mostrar lo que ellos destacan como una fibrosis en cremallera. Ustedes pueden ver acá como estos trayectos fibrosos que se ven acá en el fornix inferior. Se ven, sí, como un cierre, cada son múltiples bandas fibrosas que se van uniendo y entre más va avanzando la cicatrización, pues se va acortando más y se va pues va elevando su compromiso cicatrizal, y también destacan la presencia de edema del ducto lagrimal que puede incluso llegar a estar ocluido del todo. Y en la imagen de la F se destaca lo que correspondería también a la presencia de acortamiento de fondo de saco y sobre todo bandas fibróticas que se ven acá, sobre todo la superficie corneal, pues cerca de los cantos. Bueno, entonces, estas conjuntivitis cicatrizantes en presencia de pacientes con ojo seco y boca seca, entonces les decía, considerar un Sjögren, una enfermedad primaria, considerar pues un Sjögren o otra entidad reumatológica secundaria. Acá entonces súper importante hacer un examen sistémico enfocado, hacer Schirmer, hacer las pruebas serológicas respectivas, hacer la tipificación del antígeno leucocitario humano, llegar a casos en donde si hay indicación realizar una biopsia de la glándula salival para confirmar este Sjögren. Cuando se habla de hacer una tipificación de este HLA, pues hay que tener en cuenta que es una prueba diagnóstica que no es tan explorada como esperaría, pues que puede que no se vea afectada por el inicio de la inmunosupresión y pues que se puede ayudar, se usa pues en conjunto de otras pruebas para llegar a encontrar asociaciones con otras entidades que pueden llegar a presentar estas conjuntivitis cicatrizantes. De todas formas, no olvidarnos que también hay otras entidades atópicas alérgicas relatadas, como las vernales o como las mismas conjuntivitis atópicas, pero acá vamos a tener los hallazgos de
presencia de prurito, las papilas conjuntivales, pero a diferencia de las blefaroqueratoconjuntivitis que podemos encontrar asociadas a rosácea, que van a tener pues también estas características propias de la piel periocular y facial. Entonces, pues acá lo que quiero resaltar es que el examen es demasiado importante para ir inclinándonos más hacia un diagnóstico. Estas imágenes de acá representan otras presentaciones clínicas de otras enfermedades mucho más raras que pueden llegar a presentar las conjuntivitis palpitantes. Ustedes pueden ver dentro de estas otras entidades lo que podría corresponder a un pemfigoide ampolloso que puede tener compromiso sea de la conjuntiva tarsal, la vulvar o de los fornis. En la imagen de la de arriba ustedes ven pues, marcados estos granulomas en las conjuntivas tarsales bastante elevados, bastante metido al vertirlo, pero también podemos verlos acá como señalan las flechas blancas, podemos encontrarlos en la conjuntiva vulvar inferior y en la C, perdón, acá en el imagen de la C, vulvar y en los fornis, y acá en la imagen grande de la B, pues, ustedes ven que casi toda la conjuntiva vulvar está pues, comprometida por estos granulomas, estamos hablando de un pemfigoide. Entonces ustedes ven acá también ya bandas fibrosas en los cantos y pues, marcado. Describen entidades mucho más raras, por ejemplo la enfermedad porigea lineal, que también se va a presentar con granulomas en el tarso, como ven acá en la imagen de la D, granulomas del párpado superior, vemos estas zonas blancas con áreas de fibrosis y cicatrización, y siempre considerar también que ante la presencia de un carcinoma de células sebáceas, sobre todo su variante pagetoide, se ven estos bordes, margen palpebral inferior bastante queratinizado hacia la flecha blanca y se ve la marcada irregularidad de estos márgenes palpebrales y de la misma conjuntiva donde se ve congestiva incluso vascular corneal. Y en la última imagen de la derecha ustedes pueden ver lo que corresponde a fibrosis, la causa de fibrosis del túnculo animal. Esta flechita está la flechita está mostrando específicamente en la imagen de la F que ese punto del animal está fibrosado y que está obstruido. ¿Por qué? Porque en este caso estuvo asociado a la terapia tópica con algún antimetabolito. Entonces, continuando estableciendo un diagnóstico, tener en cuenta las enfermedades autoinmunes, siempre los ampollosos, pero cosas raras también, como la sarcoidosis, pues el pérfido vulgar, el lupus discoide, el líquenes, la enfermedad de Behçet, entre otras. Todo esto puede llegar a llevar a una conjuntivitis crónica. Aunque pues en estos casos el compromiso sistémico es evidente en la mayoría, pues pueden verse de todas formas en otras causas mucho más raras, asociadas a un pérfido paraneoplásico o un pemfigoide. Esa es una de las entidades que puede llegar a mostrarse como un compromiso ocular, siendo como la primera manifestación de sus manifestaciones sistémicas. Entonces, siempre tenerla en cuenta. A ver, pues según los revisados y estudios que muestran que son todos estudios prospectivos que las conjuntivitis cicatrizales destacan como entre las causas más frecuentes un pérfido de membranas mucosas y el síndrome de Stevens-Johnson o la necrosis epidemicotóxica. A ver, para estas dos últimas entidades, pues estos pacientes, pues tendrían como antecedentes importantes, pues revisar no solamente la particular, sino ver si hay presencia de otras mucosas en la boca o en la misma piel. Cuando tenemos pues, estas manifestaciones en su etapa avanzada, en su etapa final de conjuntivitis crónica, siendo para Stevens-Johnson o para un pérfido de membranas mucosas,
se destaque que no es como, no hay como mucha diferencia, ¿sí? Ellos dicen pues que son como similares y que puede ser incluso imposible distinguir pues, una de la otra, pues basándose solamente en el estudio físico. Entonces ahí es cuando es importante conocer pues, una historia clínica detallada y pues cómo ha sido el curso de la enfermedad. Estas otras imágenes de acá se las traigo porque quiero que como que se destaque diferencias entre un síndrome de Stevens-Johnson y un pemfigoide de la membrana mucosa. En la imagen de la izquierda, ustedes ven un párpado superior revertido, ustedes ven la mucosa tarsal, pero las flechas blancas están señalando lo que corresponde a una queratinización importante del margen palpebral superior. Ustedes que ven acá es esta parte blanca que ven señalando las flechas. Las flechas y pues en la imagen de arriba a la derecha, en la imagen de la derecha, ustedes ven ya que estos pacientes empiezan a presentar distiquiasis, que son estas flechitas blancas, donde ustedes ven la presencia, no hay que marcar un flecha. Ven las pestañas, cómo estas pestañas están empezando a yéndose hacia la superficie ocular, está generando inflamación crónica. Ustedes ven cómo se ve incluso neovascularización de la córnea, lo cual no debería estar ahí para los que tienen pues como tan frecuente estos casos a diario. Y en la imagen de la C, ustedes ven cambios, no solamente cambios oculares, sino que pueden haber compromisos, sobre todo en la unión mucocutánea de los labios. Ustedes pueden ver la cara de un paciente donde se ve, pues, áreas de hiperpigmentación, áreas de hipopigmentación, áreas violáceas, sobre todo en sus labios. Entonces, siempre hacer esta diferenciación. Esta diapositiva muestra que a diferencia del Steven Johnson, el pénfigo de membrana mucosa generalmente se va a mostrar como una enfermedad que puede ser de un inicio insidioso, que puede ser gradual, una progresión gradual, progresión con un compromiso que generalmente tiende a ser asimétrico, que como ven, pues puede llegar a presentar daño más en un ojo que en otro. En la imagen de la de arriba ustedes ven que ese ojo está mucho más comprometido, ustedes ven cicatrización, ven fibrosis, ven desepitelización, ven neovascularización de la córnea, ven pérdida de pestañas, ven pérdida de la articulatura del margen palpebral en comparación al ojito de la imagen del centro, que apenas tienen como unos cambios iniciales, unos cambios sutiles, como estas, acá abajo inferior, ven como, no me marca la flecha. ¿Vale? Bueno, en la porción de la derecha ustedes ven como unos pliegues en la conjuntiva que corresponden a unos sutiles acortamientos deformes, una manifestación temprana. Y en la imagen de la F, pues también ven como lo mismo, o sea, ven un sutil acortamiento del fondo de saco, pliegues que están como una tarsal con la vulvar. Entonces, como les decía, para el síndrome de Stevens, pues hay un puntaje, hay un score donde se va a tener en cuenta en la atención médica, pues la historia clínica, así como los hallazgos al examen clínico o oftalmológico sistémico. Si esta puntuación da mayor a 5, pues la probabilidad de Stevens-Johnson es bastante alta, ¿sí? Y pues se puede ir como aumentando pues el diagnóstico de manejo hacia esta entidad. Pero entonces es importante utilizar esto de forma rutinaria, pues ayuda pues como a descartar otras causas, pero cuando la probabilidad de esto está bastante elevada, pues la necesidad de recurrir a otros estudios, a otros procedimientos, pues tiende pues, como a disminuirse. Ya es el diagnóstico está como mucho más claro. Al contrario, que si una puntuación menor a 5, pues va a indicar la necesidad de realizar múltiples estudios adicionales para pues, buscar estas otras causas subyacentes, entre los que
dentro de estos diagnósticos diferenciales, pues hay que considerar compromisos uni o bilateral. Hay que tener en cuenta que las neoplasias escamosas de la superficie son pues, una opción bastante importante a tener en cuenta, o las neoplasias de células, las carcinomas de células sebáceas, también pueden mostrarse como bilateral, pero también tener en cuenta otras como son traumatismos y el uso crónico de medicamentos glaucomatosos. Hasta ahí pues como parte como macro de lo que correspondería a estas conjuntivitis cicatrizantes. Les he adelantado un poquito pues como de muchas, pero pues vamos a enfocarnos un poquito como en las más representativas. Si vamos a hablar de un síndrome de Stevens-Johnson y su fenotipo más grave, conocido como la necrólisis epidermotóxica, antes conocida como síndrome de Leigh, pues datos importantes indican que hasta el 50% de los pacientes que hacen un Stevens-Johnson o la necrólisis son diagnosticados por dermatólogos y, o sea, que hasta un 50% de los pacientes que hacen el diagnóstico inicial los dermatólogos, la mitad de estos hacen pues complicaciones oculares bastante importantes. Entonces, se ha visto que los principales, en este caso, los medicamentos para los resfriados, para antigripales, y los AINES son los principales fármacos desencadenantes en el Stevens-Johnson con marcado compromiso ocular. Pero como les voy a decir más adelante, esto depende del fenotipo y de la población, porque en otras zonas del mundo esto pues, está relacionado con otras entidades. Lo más acá a nivel local, a nivel más en el Juan, síndrome, señora. una pregunta, ¿qué es lo que diferencia el síndrome de Stevens-Johnson de la necrólisis epidérmica tóxica? ¿Cuál es la diferencia? Porque es básicamente la misma enfermedad, pero la diferencia, ¿cómo la puedes establecer entre estas dos? Pues, a ver, pues sabes que eso es mucho más, el compromiso es mucho más marcado, el compromiso multiorgánico es mucho más, ¿cómo decirlo? Como mayor, puede haber un daño multiorgánico, eh, pero de todas formas, ambas pueden llegar a presentar pues, compromiso ocular significativo, lo que puedo decir. O sea, la diferencia es el grado de extensión en el compromiso de las membranas mucosas principalmente y de la piel. Entonces, el síndrome de Stevens-Johnson, hasta el 10% de compromiso de la superficie muco o cutánea, digamos, y la necrólisis epidérmica tóxica, más del 30% de la superficie comprometida. Sí, esa es la diferencia y como lo estabas diciendo, es como el grado de severidad, no de compromiso multiorgánico, porque esta enfermedad lo que afecta principalmente son las membranas mucosas y en algunos casos la piel. Bueno, pero en el Stevens-Johnson menos del 10% de compromiso y en la necrólisis más del 30%. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Listo, Juan, continúa. Bueno, entonces, en ambas entidades, en la etapa crónica con compromiso ocular significativo severo, pues no, o sea, estos pacientes tienen pues, a tener a menudo unas secuelas oculares bastante importantes, que pueden variar desde un ojo seco hasta, se va escalonando, pues dependiendo de cómo se vaya dañando la arquitectura de la superficie ocular, los pacientes empiezan a presentar liquiasis, ¿sí? Que es como esa alteración, están familiarizados con el tema, esa alteración como de la posición de las pestañas que se pueden ir hacia adentro y generar un entropio, pero también a medida que se va avanzando se van apareciendo esas bandas fibróticas o sin bléfaro y puede haber invasión de la conjuntiva sobre la córnea, lo que va a llegar pues, dar un marcado de la agudeza visual. A ver,
en ambas entidades, con la presencia de es importante, se encontraron que estaban fuertemente asociados con la presencia o sea, en esas entidades con compromiso ocular importante, se asoció la presencia de antígeno leucocitario humano, el beta 4403, en pacientes japoneses, hindúes y brasileños, pero principalmente los blancos brasileños. Y también pues en área del sudeste asiático como en Tailandia. Mientras que el antígeno leucocitario humano, su variante A0206, se asoció fue que en los pacientes que presentaban Steven Johnson, en pacientes japoneses y en coreanos. Entonces, lo que nos quiere decir con esto es que ambas entidades, con marcado compromiso ocular, van a requerir un tratamiento histámico bastante agresivo desde el principio, sea tópico y una vez sistémico, para reducir pues estas secuelas oftalmológicas. Tener siempre en cuenta también que las infecciones microbianas y ciertos medicamentos, sobre todo como les decía, estos antigripales, y la presencia de múltiples polimorfismos pues, genéticos de cada población. Y las interacciones de todo esto pueden contribuir fuertemente a desencadenarse un síndrome de Johnson o su necrolisis con un marcado compromiso ocular. Estas son imágenes de, esto se ha descrito que es generalmente como más de adultos jóvenes, pero igual se ven casos en personas mayores. Ustedes ven ahí una niña pues, con un síndrome de Steven Johnson eh, que tiene pues como estas características típicas en su fase aguda. En la imagen de arriba a la izquierda ustedes ven que hay conjuntivitis, que hay blefaritis, que hay lesiones ulceradas perioculares y edema palpebral. Pero también pues, hay compromiso de otras mucosas, como una mucosa oral, bastante inflamada, con presencia de úlceras que están con áreas de necrosis, y esto se puede fácilmente identificar también, ¿no? Pero destaca también que también hay cambios a nivel distal de las líneas distales, sobre todo cambios unguiales, donde puede presentarse pues, presencia de paroniquia, hallazgos. Esta es otra imagen que muestra otro paciente con Steven Johnson, que muestra una marcada inflamación ocular. Ustedes ven la presencia de pseudomembranas. Bueno, ustedes ven a macro, ustedes ven un ojo rojo, paneles papilariales inflamatorios, pero también en la superficie ocular presencia de pseudomembranas, que son estas acá, incluso una de estas está durmiéndose de la oral, y pueden ver áreas de sepitalización sobre la córnea. Como les decía, también puede haber compromiso de las uñas. Ustedes ven acá que hay unas uñas que están como transformadas, sobre todo en la etapa crónica del Steven Johnson. Y a medida que avanza la enfermedad, pues hay unas complicaciones de la superficie mucho más evidentes, pues conjuntivalización de la córnea, conllevando pues también a neovascularización, en este caso pues un ojo rojo, ya que tiene que estar acortamiento de fondo de sangre. Y ven que el limbo se ve bastante vascularizado, se ve una córnea edematizada, y acá se ven bandas fibróticas en los córnices, sobre todo en la cara. Pero no solamente eso, sino que se ve también pues, en el cimbléfaro, como lo ven acá, presencia de triquiasis que no se destaca pues, bien en la imagen, y este paciente lo describe como un paciente con también. En cuanto a fármacos causales de estas entidades y la presencia pues, de este antígeno leucocitario humano en estos pacientes que desarrollan un compromiso ocular bastante importante, entonces ya les había dicho que entre los principales estaban los medicamentos antigripales y algunos AINES. Hasta el 80% de los pacientes con Steven Johnson, con estas complicaciones importantes, desarrollaron este síndrome a los pocos días de haber consumido pues, medicamentos con cuadro gripal. De acá, según ese estudio, informaron que
más de la mitad de los pacientes con oculares graves, bueno, pues eso sí, habían tomado sus medicamentos antigripales. O sea, en una dice, a ver, en el segundo cuadro dice que el 80% de los que desarrollaban el Steven Johnson con complicaciones oculares lo desarrollaban a los pocos días de haber tomado pues, su medicamento antigripal. Pero el siguiente cuadro informa que la mitad de estos pacientes habían desarrollado el Steven Johnson, pues habían tomado sus medicamentos gripales. También describen que el acetaminofén podría ser el ingrediente farmacológico de estos medicamentos combinados. Saben que eso viene en acetaminofén, o pueden ir ibuprofeno mezclado con histamínico o otro tipo de medicamento que puede, pues, son apropiados pues, para el manejo de estos síntomas, pero describen que la acetaminofén puede ser uno de los componentes importantes para desencadenar este Steven Johnson. Pero en revisiones realizadas por otros especialistas, realizadas por dermatólogos, entre otros, informaron que hay otros medicamentos como la lopurinol, sabemos que esto es algo que se utiliza para el control de la hiperuricemia, y otro tipo de medicamentos anticonvulsivantes como lo son las carbamazepinas entre otras, pueden ser pues como los principales desencadenantes del síndrome de Stevens-Johnson, pero pues como podrán ver, esto depende de la población y de la susceptibilidad genética de cada paciente. Esta imagen que les traigo acá es mostrar porque quiere diferenciar que no dependiendo pues como de la población que se puede presentar un síndrome de Stevens-Johnson, que también puede verse dependiendo de si está más inducido por, o sea, está claro que puede ser que es inducido por fármacos, pero en algunos casos son más para antigripales y en otros son más para, como les decía, antihiperuricémicos y anticonvulsivantes. Pero entonces se ve que los que fueron, o sea, medicamentos que usaron pues, antigripales, incluyendo AINES, que estos pacientes presentaron severas complicaciones oculares y que los antígenos leucocitos humanos más relacionados fueron el A0206 y el B4403, que como les decía previamente estaban en poblaciones japonesas, coreanas, hindúes, tailandeses y caucásicos brasileños. Mientras que los que desarrollaban Steven Johnson asociados a la ingesta de lopurinol o carbamazepina fueron otro tipo de antígenos leucocitarios, como es el HLA B5801, el B1502 y el A3101, pues que se vieron más en poblaciones chinas, caucásicas y japonesas. Pues en algunas zonas de Europa también. Pero entonces lo que se quiere decir acá es que pues, no solamente es el tipo de medicamento que desarrolle el Steven Johnson, sino que hay una predisposición genética dependiendo de la población y pues que hay unas zonas del mundo que son como más propensas, como más endémicas a desarrollar esta entidad. Sin decirles pues que datos de acá locales indican pues que incluso hasta en la mitad de los pacientes, en el 50% de los casos que se pueden ver, nunca se sabe cuál fue el medicamento o el desencadenante del síndrome de Steven Johnson. Es que se han asociado como 200 medicamentos como causales de la enfermedad, o sea que es más la predisposición genética, ¿no? Esos genes que están ahí contenidos, estaba leyendo en el brazo corto del cromosoma 6, lo que Sí, predispone a estas personas a desarrollar la enfermedad. Con una exacto. cantidad de disparadores, ¿no? Como habías dicho, los fármacos en el 50% de los casos y puede haber, pues, N número de ellos, pero también infecciones, ¿sí? Virales, sí, Pues, bacterianas, micobacterias, etc. Correcto. Listo, continúo. esta diapositiva de las traje porque lo que ustedes alcanzan a ver pues los 22 cromosomas pues o sea, pues, cromosoma humano.
Pero ustedes ven ahí los genes como más implicados en el desarrollo de Steven Johnson. Ustedes ven el tipo de gen, ven la ubicación, ven la relación con el antígeno glucosilado humano, y pues ahí les describo como más o menos este tipo de genes para que sirven. El TLR3 básicamente lo que hace es reconocer como ese RNA pues, transcrito, que va a ser pues como parte de del ciclo de vida de la mayoría de los virus. Pues está pues más relacionado a estos estudios por ejemplo el virus, entre otros. Pueden ver el IKZF1, que es un gen de la proteína Ícaros, que se describe como un factor de transcripción que va a regular numerosos eventos biológicos, entre los que se destacan pues como el ciclo de vida de diferentes tipos de células. Pero también hay está otro gen que es el PTGR3, que es un gen del EP3 y uno de los 4 receptores, sea de prostaglandina E2, o sea, para esto, pues, para esta prostaglandina tenemos estos 4 receptores, y este, pues, es el que va a estar fuertemente relacionado, pues, con el desarrollo del Steven Johnson, con su variante más agresiva, relacionado, pues, con la ingesta de estos medicamentos antigripales. Recordemos, medicamentos para el resfriado, pues, contienen, por ejemplo, acetaminofén y los AINES, no olvidarnos de que muchos de estos, pues, tienen pues, también antihistamínicos. Entonces puede haber otra relación con esto. Esta diapositiva de acá se las traigo porque es que básicamente resume como todo lo que podría ser los mecanismos fisiopatológicos de un Steven Johnson y con la presencia de las complicaciones oculares. Entonces, como pueden ver en el centro, pues las entidades pueden estar, o sea, tienen diferentes factores a tener en cuenta, como lo son la inmunidad innata de las mucosas, la presencia de bacterias comensales y una susceptibilidad genética. Entonces, la respuesta inmunitaria innata de cada ser vivo de sus células contribuye a la coexistencia de bacterias comensales, que eso pues mantenemos una flora bacteriana que es normal, ¿no? Pero también en la patogenicidad se puede, puede haberse comprometido pues, por la presencia de que haya anomalías en las mucosas del huésped. Esas barreras pueden estar pues, lastimadas, dañadas, lesionadas, entonces por ahí puede empezar parte de la fisiología. Podemos decir también que esta inmunidad innata se ve afectada también por los factores genéticos del huésped. Recordemos pues la diapositiva previa que nos donde se ve pues, que hay diferentes polimorfismos y compromisos de esto. Pero también se ve que hay dentro de los posibles mecanismos fisiopatológicos también interacciones entre diversos genes. De los genes que le decía, el TL3, ¿verdad? TL3, el DP3, el KZ, que pues, toda esta disrupción pues va a verse comprometida pues, a contribuir al desarrollo, ¿no? de este síndrome de Steven Johnson. Como les decía, como bien dijo la doctora también, pues no solamente pues, que se hayan esto, sino que pueden llegar a verse también desencadenado por la presencia de ciertos virus, entre los principales el virus herpes. En cuanto al manejo del compromiso ocular severo en la etapa aguda de un Steven Johnson, entonces los esteroides tópicos y sistémicos son de elección, son de bastante utilidad. La idea es prevenir el simplefaron e infecciones bacterianas. También podemos empezar a tratar este lado, podemos más adelante, como les decía, hay unos dispositivos como los anillos para simpléfalo, que nos van a ayudar a prevenir este acortamiento de fondo de saco y pues realizar el antibiótico respectivo, sea tópico o sistémico. Y pues tratar también, o sea, prevenir y tratar de una vez la presencia de estos defectos epiteliales que pueden volverse persistentes. Entonces,
Como les dije en algún momento, todo depende de empezar el tratamiento de una forma oportuna, pues sobre la idea pues, empezar en las fases iniciales, de identificar, hacer el diagnóstico de manejo conjunto con otras especialidades, hacerlo lo más pronto posible y pues no tener que llegar a tratar un estudio en su fase avanzada y pues en su fase pues cuando ya tienen pues, diversas secuelas y complicaciones. Tener en cuenta el tratamiento antiinflamatorio pues, es lo más importante. Los pacientes pues, casos son tratados con cursos de esteroides, pues a dosis de 500 miligramos al día durante 3 días, utilizando pues la metilprednisolona. Y pues posteriormente se van administrando de forma gradual el tratamiento con esteroides sistémicos, quedándose unos días más, pues, observando pues a medida de la respuesta a esto, a medida de pues, la evolución del paciente, el grado de las lesiones y el grado de inflamación de la superficie ocular. En esto, pues, en un apartado especial, pues, pues tenemos en algunos casos ciertas limitaciones porque la mayoría de estos pacientes, pues, se encuentran en una unidad de cuidados intensivos y, pues, no es lo mismo hacer un examen un paciente en una cama de UCI, hacer una lámpara de hendidura. Pero la idea es que si pues, toca ese examen así, hacerlo lo más completo posible y verificar, pues, siempre pues, el grado de compromiso ocular que tenemos de estos pacientes. No son, no son las mejores condiciones, pero es nuestro deber hacerlo. También podemos considerar que la inmunoglobulina intravenosa podría ser realizada pues, en ciertos pacientes con síndrome de Stevens-Johnson que han sido resistentes a los pulsos de esteroides. Pero pues esto no está disponible pues, en muchas partes. Pero y no solamente inmunoglobulina intravenosa, sino pues que tenemos que tener en cuenta también la combinación de gotas de esteroides para tratar la inflamación pues a nivel tópica local o incluso pomadas, ungüentos, oftálmicas pues con una frecuencia bastante o sea, alta, ¿sí? Las tienen de 8 o 2 veces al día, lo que sea necesario. Ya pues que ahí se ha visto que los esteroides tópicos pues tienen una respuesta bastante favorable y siempre tener en cuenta una lubricación bastante frecuente también. Cuando se ha visto en la evolución de estos pacientes que ha tenido pues ha sido hacia la mejoría, ha sido favorable, entonces nosotros fuimos y vemos que pues que han desaparecido pues, defectos epiteliales de la superficie ocular, o si las pseudomembranas se han ido limpiando, se han ido cayendo, cosa que también nosotros lo podemos hacer cuando visitamos a la unidad de cuidado intensivo. Removemos todas esas membranas con un hisopo y aplicamos un ungüento antiinflamatorio y con antibiótico. Entonces vamos viendo la respuesta y vamos viendo la necesidad de ir reduciendo la dosis de estos esteroides y haciendo el estético también. Pero solamente la evolución de los pacientes va a decir pues, pues, cómo los vamos manejando. Decirles, pues, no está de más decirles que estos pacientes requieren un seguimiento estricto, seguimiento a diario en su evolución. En cuanto al manejo de secuelas oculares en la etapa crónica de Stevens-Johnson, pues sí se ha visto que se continúa una inflamación, hay una inflamación que pues, puede estar presente todavía y que se debe, y pues se quedó de pronto con algunas secuelas como seco, ya síndrome de paro o la córnea, pues eso también hay que tratar pues, las condiciones el paciente lo permita, pues su estado general lo permite. Entonces, si tenemos una inflamación persistente en la fase crónica, entonces, pues, se puede ir dejando, pues, esteroides pues, de menor concentración o de menor potencia, que pueden, pues, ayudar a continuar con ese proceso de antiinflamatorio y ayudan a prevenir la progresión del síndrome de la contivalización y de la queratina. Se ha visto que para el tratamiento de ojo seco no solamente usar lubricantes y ojalá pues, o sea, el lubricantes siempre servantes, pero también se ha visto que la ribapimida ejerce efectos antiinflamatorios que atenuan pues, o sea, procesos de efectos sobre todo en la fase crónica del Stevens-Johnson. Como les decía también, pues, lubricante full, ojalá puedan dejar en gel, pues para provocar más pues, su efecto debido pues, a su alta viscosidad
Y ya en casos, pues como mucho, mientras el paciente lo permita y se pueda pues, manejar pues, en otras salas, en otras condiciones, considerar el uso de tapones puntuales de los puntos lagrimales para abordar pues esta resequedad ocular. En cuanto a la triquiasis, pues debe tratarse, pues, mientras se permita, pues, ¿no? Pues se puede, si es un paciente que ya está ambulatorio, está crónico, pues eso se puede hacer con láser, pero si podemos de alguna forma retirar esas pestañas que están generando una noxa con esa conjuntiva, lo podemos hacer pues, mientras lo podamos, sea en la lámpara o en una cama, pues lo ideal es hacerlo porque pues la idea es que esto no, pues, mejorar esta predisposición a que se genere más daño de esta superficie ocular. Perdón, Juan. Sí, ¿no? Vas muy bien, yo creo que debemos suspender acá, en aras del tiempo. Creo que irás como por la mitad de la presentación más o menos, ¿verdad? Sí, yo diría que como un 75% más o menos, pero Ok, sí. entonces en la próxima sesión completas el tema, tratar también las causas pues, más comunes de las conjuntivitis cicatrizales, las que mencionaste, las queratoconjuntivitis atópicas severas, ¿sí? Las vernales. No sé si lo habías ¿sí? contemplado dentro del manejo del tema o solamente estamos, listo. Entonces, fuera de esto, el tracoma, pues muy, muy raro entre nosotros, pero considerarlo, por favor. Ya vamos a pasar. Correcto, lo de las pemfigoides de membranas mucosas, ¿sí? Y luego las otras causas que estamos mencionando más frecuentes en la población. Creo que entonces nos despedimos aquí. Que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias, Juan. Gracias, doctora. Por sus presentaciones y nos volvemos a ver dentro de 15 días conmigo, pero la próxima semana, gentilmente con el doctor López que va a dirigir el tema. ¿Listo? Gracias, doctora. Sí, señora. Gracias, Juan. Bueno, un abrazo, feliz resto de día. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.